comenzamos un capítulo nuevo, según la división de la Reina Valera que usamos, el capítulo 11. Y recuerden que para Mateo es importante, lo que Mateo está enfatizando en este libro es que Jesús es, ¿quién? El Rey prometido, el Mesías, de que el Rey, el Mesías que profetizaron los profetas, es Jesús. Y desde el capítulo 1 comenzó a dar evidencia desde su nacimiento, desde el nacimiento de Jesús. Comenzó a dar evidencia. Para Mateo es importante, sobre todo porque él escribe a sus compatriotas judíos, demostrarle con este escrito que Jesús es ese Rey, que Jesús es el Mesías prometido. Entonces, en cada capítulo que vamos, tenemos que recordar esta verdad. Cada capítulo, cada obra que Mateo cuenta, que Mateo escribe y que nosotros vamos leyendo, también tenemos que recordar que Jesús es ese Rey. Jesús es ese Rey. Jesús es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios, de aquel Mesías que se habló inclusive desde el principio de la creación en el huerto del Edén. Jesús es ese prometido. Y Mateo está dando evidencia de eso, ¿no? Y hablando de la sabiduría que Jesús dijo al final de esta porción, hay muchos reyes que han sido sabios a través de la historia, muchos. Y quizás el que más conocemos es el rey Salomón, con toda su sabiduría. Y es de eso que vamos a hablar hoy, la sabiduría del rey. La sabiduría del rey. Y como les dije, Salomón quizás ha sido el rey más famoso en cuanto a la sabiduría. Pero saben, la historia de Salomón no se trata de Salomón. ¿De quién se trata? De Cristo. Salomón es un tipo de Jesús, del rey del Mesías. Salomón no solamente es una sombra del rey más sabio de todo el universo por toda la eternidad. Salomón solamente es una figura que habla, que nos señala a Jesús como el rey más sabio de todos. Eso se trata de la historia de Salomón. ¿Recuerdan? Más adelante Jesús, en el capítulo 12, Jesús va a decir, aquí hay uno más sabio que Salomón. Hay uno más sabio que Salomón, que es Jesús, que es el Rey Jesús. La sabiduría de Salomón era temporal. La sabiduría de Jesús es eterna. Esa es la diferencia entre ellos dos. La sabiduría de Jesús es más, Jesús es la sabiduría. Él es la sabiduría. Él es más sabio que Salomón. Ahora, ¿no lo parece? ¿No es así? ¿No lo parece? Y eso es lo que llamó la atención de Juan el Bautista. Que Jesús no parecía ser ese Mesías. No parecía, al principio sí, pero después no. Parecía ser ese Mesías. Es lo que llevó a Juan a pensar en esto. Y es así entonces y vamos a ver entonces la respuesta que Jesús le da. Y es así entonces como Jesús responde a la pregunta de Juan el Bautista. Cuando Jesús, este versículo 1, parece, son 19 versículos, así que ¿está listo para las 2 horas y media que vamos a tener? ¿Sí? Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Algunos colocan esta porción, esta palabra de Jesús en el capítulo anterior. Está bien, se puede colocar allí, pero también se puede colocar en esta sección, porque son estas obras de Jesús que hicieron a Juan pensar en la cárcel quién era Jesús realmente. ¿Quién era Jesús realmente? Cristo y sus enseñanzas y su predicación llevaron a Juan a pensar quién era Jesús realmente. Y fíjense, Jesús, después de haber mandado a sus discípulos, Él sigue trabajando. Jesús envió a sus discípulos a predicar, a llevar el Evangelio. Y Él continúa trabajando. Él
Es la misma obra, solamente hay una obra, la que Él hace y la que hacen sus discípulos. Y tenemos que recordar que mientras sus discípulos van, Él también va trabajando. Él también está haciendo la obra. Mientras nosotros vamos a predicar el Evangelio, Él también está haciendo la obra. Es más, Él va delante de nosotros haciendo la obra. Él siempre está trabajando. Él está trabajando por delante de nosotros. También cambiando los corazones de las personas. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Para qué hacía Juan en la cárcel? Juan estaba en la cárcel. El profeta de Dios estaba en la cárcel. El profeta escogió. Esto no es nuevo. Muchos profetas enviados por Dios han estado en la cárcel. Ahora, Mateo más adelante, en el capítulo 14 y 3, versos 3 y 4, dice por qué Juan estaba en la cárcel. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había agarrado y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía que no era lícita tenerla. Herodes le había quitado la esposa a su hermano. Eso fue lo que sucedió. Ahora, Herodes tenía la esposa de su hermano. Y Juan le dijo, eso está prohibido por Dios. Entonces, por esa razón, entonces, Juan estaba en la cárcel. Juan estaba en la cárcel por predicar estas verdades, ¿no? Recuerden que Jesús recientemente le dice a sus discípulos, ustedes van a ser perseguidos por predicar el Evangelio. Y Juan estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, por la persecución de la verdad de Dios, ¿no? Se dan cuenta que los tiempos de antes no son mejores que los de ahora, que está la misma corrupción, la misma depravación. ¿Han visto ustedes en la televisión a un político que le ha robado la esposa a su hermano? ¿Han visto? No últimamente. Así están las cosas, así siempre han estado las cosas en el mundo, en la sociedad, corrompidas, depravadas. Y fíjense, la misma depravación, el mismo pecado de siempre, pero es la misma solución. El Evangelio, la predicación del Evangelio, la misma solución. Entonces envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? Aquí está la duda que tenía Juan. No se nos dice exactamente qué motivó la duda de Juan. No se nos dice exactamente qué motivó la duda de Juan. Sí se nos dice que Juan tenía una duda. Juan tenía una duda. Pero no se nos dice qué motivó esa duda. Quizás Juan quería estar seguro. Recuerden que Juan apuntó a Jesús, ¿no? Cuando Jesús llegó, Juan le dio a sus discípulos, a los que estaban con él, ese es el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Señaló a Jesús, ese es. Y posiblemente Juan quería estar seguro de que no había fallado en su señalamiento. Que no había fallado en su señalamiento. De que ese era Jesús el Cordero. De que Jesús era el Cordero de Dios. Recuerden que Juan estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, por decir que ese era el Mesías prometido. Entonces, había confusión, ¿no? Llegó el Mesías, llegó el reino, pero yo estoy en la cárcel. Había esa duda allí. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna duda en cuanto a Jesús? ¿Alguna vez? ¿Será verdad eso de Jesús? ¿Será verdad Jesús? ¿Será verdad que Jesús es Dios? ¿Ha tenido alguna duda en su vida? No es malo que haya tenido alguna duda en cuanto a Jesús. Lo malo es que la siga teniendo y no se le haya quitado todavía, después de tantos años. Y Juan estaba allí, ¿no? Pensando si Jesús era o no era. Parecía, no parecía. Parecía, no parecía. Recuerden que Juan, su predicación decía que el Mesías venía a bautizar en el Espíritu Santo y también venía a bautizar en fuego. Hablaba de un mensaje que traía el Mesías de misericordia, de aceptación, y también el Mesías traía un mensaje también de condenación y de juicio.
manifestación y de juicio, con fuego, decía Juan el Bautista que venía el Mesías. Eso se parece, algunos dicen que parece ser como que Juan veía a Jesús como que aceptando a la gente, pero no veía el juicio de Dios siendo establecido para los impíos, para aquellos que rechazaban a Cristo. Entonces, Juan no veía que Jesús iba en esa dirección. Juan no veía el reino establecido. Juan no veía que los impíos estaban siendo castigados, que el reino de Dios estaba estableciendo aquí en la tierra. Juan no veía eso. Pasaba el tiempo, pasaban los meses y Juan no veía eso. Quizás eso era lo que ponía en duda a Juan. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Quién era Jesús realmente? ¿Será Jesús? No. Y entonces lo bueno es que Jesús responde. Lo bueno es que Jesús responde a nuestra duda. Y si dudamos alguna vez, Jesús responde a nuestra duda para que nuestra duda desaparezca. Y confiemos en Él. Con evidencias veamos que sí, que Él es el Mesías. Cualquier duda que tengamos en cuanto a Él, Él responde. Para desaparecer nuestras dudas acerca de quién es Él. Así como le respondió a los discípulos de Juan y a Juan, también Él responde, con la palabra de Dios, también Él nos responde a nosotros. De quién es Él verdaderamente. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesús no dijo solamente sí yo soy. Vayan y díganle eso, que sí yo soy. No. Jesús tampoco le mandó una carta a Juan, explicándole todos los detalles de su ministerio y dándole un informe de por qué sí y por qué no. Jesús, ¿qué hizo Jesús? Jesús demostró quién era Él. No solamente se basó en palabras, sino que también demostró quién era Él. Y ahí lo demostró, el 5, los ciegos ven, los cojos andan. Dice Marcos y Lucas que Jesús en ese instante comenzó a hacer estos milagros. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el Evangelio. Comenzó a Jesús a hacer todas estas cosas que Mateo aquí resume. Escuchen y vean lo que yo hago. Eran evidencias reales, palpables de quién era Jesús. Esto era lo que dice Isaías, por ejemplo, ¿no? Que no vamos a verlo ahora, pero Isaías, los profetas hablaban de lo que el Mesías iba a hacer cuando estuviera aquí en la tierra. Sanar ciegos, leprosos, paralíticos. Jesús le estaba mostrando en vivo que Él era el Mesías. Porque esas eran las obras que el Mesías iba a hacer para autentificar que era Él cuando estuviera aquí en la tierra. Hacer esos milagros únicos que solamente el Mesías podía hacer. De esa forma. Así que al ver los discípulos, a ver Juan, a Jesús hacer esto, era evidencia de que Él era el Mesías. ¿Quién más podía hacer eso sino el Mesías? Nadie más. Y dice allí, y a los pobres es anunciado el Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y yo creo que esta es la evidencia, bueno, no sé si se podría decir así, la mejor evidencia, porque todas eran evidencias, ¿no? Irrefutables de quién es Jesús. Pero porque Jesús le anunció el Evangelio, las buenas noticias de salvación a todos. Porque mientras los judíos estaban esperando a un Mesías con poder terrenal para sacarlos de la esclavitud de un gobierno, de un imperio terrenal, Dios estaba pensando en la esclavitud espiritual del ser humano. Y no en algo terrenal o pasajero, sino en la eternidad. En la eternidad. Y así es como piensa el verdadero Dios. Un Dios eterno piensa en la eternidad.
no en cosas pasajeras y terrenales, no en gobiernos pasajeros y terrenales, no en gobiernos terrenales donde haya paz terrenal. Dios está pensando en una salvación eterna, en una paz eterna, en una liberación eterna. Es por eso que Jesús dice, y a los pobres les ha anunciado la buena noticia de salvación. Es más importante, podemos decir, que cualquier sanidad física. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Tropiezo. Bienaventurado. Me gusta que la Biblia usa la palabra bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Y no feliz, y no bendecido, sino bienaventurado. Es una palabra que no se usa comúnmente en nuestro ambiente, ¿no? Cuando hablamos bienaventurado. Pero la Biblia habla del que lo sigue, y el que sigue a Cristo, el que sigue a Dios, el que puede mandamiento es alguien bienaventurado. Porque es mucho más que ser feliz, mucho más que estar bendecido materialmente o próspero materialmente. Es la felicidad de las felicidades. Eso es ser alguien, eso es estar bienaventurado, ¿no? Es la felicidad de todas las felicidades. Es ser bienaventurado. Bienaventurado el que no haya tropiezo. Esa palabra tropiezo en el griego es la palabra escandalizo. ¿De dónde viene nuestra palabra en español? ¿Cuál? Escándalo. Escándalo. Así que lo que Jesús está diciendo allí, bienaventurado el que no el que no se escandalice por mí. Estas palabras ya haya sido profetizada. Por ejemplo, dar un ejemplo, Isaías 28:16, por tanto Jehová, el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure o no se inquiete, hablando acerca del Mesías, del Rey, ¿no? También en Lucas 2:34, también Simeón dijo, he aquí este está puesto para caída y levantamiento, para tropiezo de algunos. Jesús vino para que algunos tropezaran, para que se cayeran. Jesús dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo, porque muchos iban a tropezar, iban a caer con él, iban a escandalizar de él. Porque muchos dicen, ese no puede ser, este no puede ser el Mesías. Imposible que ese sea. Es un escándalo para estas personas que Jesús sea el Mesías. Ese no puede ser. Entonces Jesús viene a ser una piedra de tropiezo, como un estorbo, es la idea, un estorbo, un obstáculo para su salvación. Porque no pueden ver a Jesús, en la persona de Jesús, el Rey y el Salvador. Ese no puede ser. Pedro lo dice así. También, la misma palabra, y piedra de tropiezo, hablando de Jesús, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Más atrás, Pedro habla de Jesús como la piedra preciosa. Piedra preciosa. En los versículos anteriores. Piedra preciosa. Muchos iban a tropezar por Jesús. O él es para ti una piedra preciosa, o él es para ti una piedra de tropiezo. Una de dos. O él es una piedra de tropiezo, o él es para ti una piedra preciosa. Bienaventurado, dice Jesús, el que no haya tropiezo en mí, el que no se escandalice por mí, el que no pegue el grito al cielo diciendo, ese no puede ser, sino que vea en él una piedra, la piedra preciosa. Ellos no
veían, no querían reconocer. Ese no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser. Jesús estaba, aclarando estas dudas a Juan, de que sí, él era. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente, ¿qué es salir de esa vega al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿No? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? No. Juan no era una caña sacudida por el viento, dando a entender a un hombre con carácter voluble, cambiante, que hoy piensa una cosa, mañana piensa otra, que es fácil de convencer, que su opinión o sus pensamientos van de acuerdo a la sociedad o a la moda. Juan no era así. Juan era un hombre con carácter y creencia firme. Sabía cuál era su llamado y sabía cuál era la voz de Dios y qué era lo que él tenía que creer y hacer. Juan no era un hombre que cambiaba sus creencias con la moda, ni iba de acuerdo con lo que creía la sociedad. Y por eso precisamente estaba en la cárcel. El que él estaba en la cárcel era un buen ejemplo de cómo era el carácter de Juan. Por lo que él le había criticado a Herodes, tenía la esposa de su hermano, ¿no? La sociedad de hoy es como se mueve sus sentidos con el viento. Hoy siento esto, mañana siento lo otro, y así van, ¿no? Hoy siento que está bien, mañana siento que está mal. Entonces, incluyendo la inmoralidad sexual que Juan estaba criticando, juzgando, ¿no? Para las personas, sus prácticas sexuales, de acuerdo al tiempo, hoy están mal, o mañana pueden estar bien. Así es. Pero el consejo de Dios es eterno, y Juan era un profeta de Dios. Juan, lo único que decía Juan era él hablaba por Dios. Juan estaba allí para hablar la voluntad de Dios, el consejo de Dios que es eterno, que no cambia. No importa la sociedad que sea, no importa el año que sea, no importa la condición en que esté. ¿Sí sabían eso, no? Los mandamientos de Dios son eternos. No importa el tiempo, no importa el contexto. Mentir está mal, por ejemplo. No importa el tiempo ni el pueblo. El consejo de Dios es eterno. Así era Juan. También dice el versículo 8, ¿qué saliste a saber? Pregunta otra vez Jesús. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras en la casa de los reyes están. Jesús está hablando acerca del carácter de Juan. El carácter de Juan. ¿Cómo era Juan? Quizás tenía una duda, sí es verdad. Pero Juan era un hombre de carácter y que le sean firmes. Juan no vestía ropas delicadas. Otra vez la respuesta es no a la pregunta que Jesús hace. Juan no veía ropas delicadas, o sea, finas. ¿Cómo vestía Juan? ¿Se acuerdan? Con pelo de camello, así como Elías. No comía manjares delicados, sino comida del desierto. ¿Ustedes se acuerdan? Del desierto. Juan era un profeta de Dios y Jesús estaba alabando las motivaciones de Juan, que no eran las motivaciones de los líderes políticos o de cualquier persona que quisiera que tuviera a congraciarse. Juan tenía un público. Habían hombres que llegaban para oír a Juan, y Juan no se congraciaba con ellos para conseguir nada. Juan no estaba preocupado por conseguir de nadie ropa fina, ni comida fina. Juan estaba solamente preocupado por decir la verdad, el consejo de Dios, nada más. Y eso era lo que Jesús estaba alabando, ¿no? Juan era indiferente a las comodidades que los judíos, que los fariseos perseguían de los demás.
querían de los demás, fama y lujos y todas estas cosas. Así que Jesús estaba ahí alabando a Juan por no preocuparse por estas cosas. Ese es un profeta, un hombre de Dios. Hoy vemos a los supuestos profetas con otra mentalidad. ¿No es así? Lo ven en la televisión. Ninguno. Más adelante Jesús va a decir que Juan era el mayor de todos los profetas. Yo no veo a ningún profeta, a un supuesto profeta de hoy, tratando de imitar al mayor de los profetas. No lo veo. Porque si quieren ser profetas, busca imitar al más grande de los profetas, ¿no es así? Que fue Juan. Estaba viendo un video, no sé si lo han visto algunos, un pastor de estos lobos vestidos de ovejas, ¿no? Estaba allí predicando, entonces llamó a alguien y alguien vino con un saco todo viejo, roto, sucio, y se lo puso, ¿no? El supuesto profeta y apóstol se puso el saco todo sucio y roto y les dijo: ¿qué pasa si yo le digo a ustedes que le voy a dar mi bendición? Ustedes no querrán mi bendición vestido así, todo sucio y con el saco roto, ¿verdad? Y la gente decía: no. Se quitó el saco, ¿no? Y dice: ahora sí quieren mi bendición, porque ahora ustedes ven que yo estoy bendecido, ¿no? Y la gente lo aplaudía, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, entonces este supuesto apóstol no hubiera rechazado a Juan el Bautista por sus vestiduras. Hubiera sido uno más que hubiera rechazado la verdad de Juan el Bautista. Yo no tengo ropa fina, así que espero que también ustedes reciban mi oración por ustedes, ¿no? Estas no eran las motivaciones de Juan. Juan era un profeta de Dios. Ahí Jesús lo dice en el 9. Juan fue llamado para hablar por Dios. Pero, ¿qué saliste de saber a un profeta? Sí, digo, y más que profeta. Juan era un profeta y como tal tenía que portarse como un profeta de Dios. Tenía que cumplir con su llamado, su carácter y en sus motivaciones como profeta de Dios. Más que profeta, Juan no era uno como los demás profetas. Ahí lo dice en el verso siguiente. ¿Por qué? Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero. Juan era un profeta, pero más que profeta, porque tenía una labor que ningún otro profeta tuvo. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Malaquías 3:1 lo dice. Jesús está hablando de una profecía. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. He aquí envío mi mensajero. Y Juan, esa fue la predicación de Juan, que le decía a la gente: preparen el camino, preparen sus corazones, allanen sus sendas, enderecen sus veredas, su corazón, su vida, su camino, ¿no? Porque viene el rey, prepárense, viene el rey. Así que la obra de Juan fue única. Ninguno de los otros profetas vieron lo que profetizaron. Juan sí lo vio. En cuanto al Mesías, ¿no? En cuanto al Mesías, Juan sí vio al Mesías que profetizó. Entonces, si Juan era profeta, entonces Jesús era el Mesías. El 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, es mayor. No había otro, ya vimos por qué, ¿no? No había otro profeta mayor en la tierra que Juan el Bautista, por la obra que hizo. Juan fue mayor que el otro profeta porque ningún otro profeta vio al Mesías que profetizaron. Juan sí, así que Juan era mayor que ellos. Pero Juan entonces se vuelve menor. ¿Por qué? ¿Por qué los discípulos, o por qué nosotros podemos decir que somos mayor que Juan? Porque aunque Juan vio lo que profetizó al Mesías,
y por eso fue mayor que los demás profetas, no experimentó lo que nosotros estamos experimentando hoy. Todas las bendiciones del Evangelio. Juan no ha experimentado eso. Juan no experimentó la iglesia. Juan no experimentó la palabra de Dios. Juan no experimentó la cena del Señor, el mensaje de la cruz. Juan no experimentó eso. Nosotros sí hemos experimentado eso. Y esa es la medida de Dios, de quién es mayor en el reino de los cielos. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? Aquellos que han experimentado todas estas cosas y más cosas. Todos estos privilegios que los que han sido llamados por Dios, los que han creído el Evangelio y los que viven el Evangelio experimentan. Y lo vemos como pocas cosas, ¿no? Porque muchas veces nuestra actitud eso es lo que refleja. Pocas cosas. Somos indiferentes a esta verdad. Jesús lo sigue recalcando ahí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Bueno, mayores que Él, no somos mayores que Él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y Jesús está hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es una pieza clave en la historia para la identidad de Jesús mismo. De Jesús mismo. Si Juan es verdad, entonces Él también es verdad. Si Juan es verdad, entonces Él también es verdad. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, este versículo es un poco confuso, ¿no? Ha habido algunas interpretaciones y quizás usted tenga su interpretación. No sé si será la misma a la que yo llegué, pero vamos a verlo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿De qué es lo que Jesús está hablando? Aquí podemos llegar a dos conclusiones, ¿no? Porque quiero explicar porque es un poco confuso, ¿no? ¿De qué Jesús está hablando allí? ¿De qué Jesús está diciendo? ¿Por qué Jesús dijo eso? Y han habido algunas interpretaciones y hay diferentes interpretaciones. Entonces, podemos llegar aquí a dos conclusiones, ¿no? O hay personas que están tratando de tomar con violencia el reino, o nosotros debemos tomar el reino con violencia. Una de dos. Jesús está hablando de que hay personas que están tomando el reino con violencia, que están tratando de tomar el reino con violencia a la fuerza, que están en el sentido de que están para hacerle daño, en ese sentido, para hacerle daño. Hay personas que están tomando el reino con violencia para hacerle daño, ¿no? En ese sentido, eso es una interpretación. O está la otra que se nos enseña también que nosotros los discípulos de Jesús debemos tomar el reino con valentía, con violencia, para apoderarnos de él. No sé si me comprenden esas dos interpretaciones. ¿Cuál será la verdadera? Hay una versión que dice así, bueno, algunas versiones, la Reina Valera no le explica bien, pero otras versiones dicen esto: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace violencia y los violentos pretenden acabar con él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se le hace violencia y los violentos pretenden acabar con él. Fíjense lo que dijo alguien, lo quiero leer. Los dirigentes judíos intentaban arrebatarle las riendas del reino al Mesías y hacer que el reino se adaptase a sus placeres.
Su hipocresía, su odio a Jesús y de Juan hizo que el reino sufriese violencia. Mediante su oposición a este lo arrebatan de la gente. El encarcelamiento de Juan era un testimonio frío y real del rechazo de los dirigentes a su mensaje, el mismo proclamado por el rey y por sus evangelistas. No querían arrepentirse ni hacer frutos dignos de arrepentimiento. El reino proclamado por Juan, Jesús y los apóstoles sufría violencia en el sentido de que los dirigentes judíos se oponían a su establecimiento. Ellos eran los hombres violentos que estaban en contra del establecimiento del reino del Mesías. Querían un reino a su manera, es decir, que mantuviese las normas de su ética y las prebendas que exigían. Así que de lo que Jesús está hablando es aquí de hombres que no quieren que Jesús se establezca, se quieren apoderar del mensaje de Jesús. Y le están haciendo daño al reino de los cielos, impidiendo su avance. Hombres violentos, estos hombres violentos. Cuando Jesús dice, los violentos lo arrebatan, lo que está diciendo es que y los violentos pretenden acabar con él. Desde los días de Juan el Bautista, el reino del cielo sufre violencia y los violentos son los que arrebatan. ¿Qué violentos? ¿Qué violentos arrebatan el reino? Los violentos de que habló en la frase anterior, que quieren hacerle daño al reino de Dios. Así que este versículo no está diciendo, en este versículo Jesús no nos está exhortando a que debemos ser valientes para arrebatar el reino de los cielos. Esa no es la enseñanza aquí, ¿no? Tenemos que ser violentos. ¿Ha escuchado eso? Tenemos que ser hombres y mujeres violentos para arrebatar el reino de los cielos. Eso no es lo que Jesús está enseñando aquí. ¿Por qué no? Recuerden que tenemos que ver el contexto. Jesús está hablando de que lo que está pasando es que Juan estaba en la cárcel y había hombres haciéndole daño para que el reino de Dios no avanzara. Ese es el contexto. Un ejemplo, poniendo a Juan en la cárcel y también desprestigiando a Jesús. Si Jesús lo que quiso enseñar fue que debemos arrebatar el reino de los cielos, entonces eso contradice el resto de la enseñanza bíblica, porque el reino de los cielos, nadie entra al reino de los cielos arrebatándolo, ni siendo violentos, a la fuerza, sino que es por gracia. Es así que entramos al reino de los cielos. La Biblia enseña que entramos al reino de los cielos no por fe, no por fuerza. Como dijo alguien, mediante la regeneración, no mediante la revolución. Y mediante el arrebatamiento tampoco. Así que está Jesús entonces recordando esta verdad. El reino, porque Juan estaba en la cárcel, el reino de los cielos está siendo perjudicado. Hay hombres que tratan de perjudicarlo. Y esto sigue pasando el día de hoy. Los hombres siguen tratando de hacerle daño al reino de los cielos, pensando que van a acabar con la iglesia, con el avance de la iglesia. Pero mientras más ellos piensan que están acabando con el cristianismo, más hijos de Dios, hijas de Dios son llamados al reino de las tinieblas a la luz, al reino de Cristo. Ninguno de ellos fue, por más que metan y siguen metiendo más, hoy siguen metiendo más hombres a la cárcel y más el cristianismo avanza y avanza y avanza y avanza y avanza. Estaba escuchando un documental de China que los líderes habían exterminado con todas las templos en China un tiempo. Creo que fue el siglo pasado, me parece.
Y dice que cuando se abrió, entonces llegó un líder que abrió entonces la religión, para que las religiones fueran otra vez practicadas. Dice que pensaban que no iban a encontrar cristianos, y cuando de repente fueron saliendo los cristianos, cientos de miles de cristianos, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? El reino de los cielos sigue, el reino de Cristo sigue avanzando, su iglesia sigue avanzando. Hay quienes quieren terminarlo, pero no van a poder. Porque Jesús sigue explicando, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús continúa explicando, hasta Juan hubo la profecía acerca del Mesías, pero desde Juan entonces el reino comenzó a ser atacado, porque desde Juan comenzó la predicación acerca de que el reino había llegado. Y si queréis escribirlo, dice 14, Él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías. En Juan 1:21 vemos que Juan le hace la pregunta, ¿eres tú Elías? Y Juan dice que no, yo no soy Elías. Y Jesús dice, Juan es el Elías que había de venir. Ahora, ¿por qué Juan dijo que él no era Elías? Porque en verdad Juan no era Elías, ¿no? Juan no era Elías. En el Lucas 1:17 habla de que vendría Juan con el espíritu de Elías. Eso es lo que estaba hablando. Venía Juan con el espíritu de Elías. Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. No. Malaquías 4:5, la llegada de Juan el Bautista, ¿no? Ahora, Malaquías habla de esto. Malaquías es el que habla de que el profeta Elías iba a venir. ¿Por qué Malaquías? Quizás porque se encontraba todo Israel en la misma situación en la que estaba en ese momento Israel bajo los romanos, ¿no? Ahora, ¿por qué se compara con Elías? ¿Por qué Juan se compara con el profeta Elías? Además de su vestidura, quizás también porque Elías tuvo el ministerio de purificar a Israel, ¿se acuerdan? También Juan tenía la misma tarea de purificar a Israel antes que llegara el Mesías. No. Versículo 13, entonces Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga, no habla de oídos físicos, sino de oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, que dice de paso son oídos que solamente da Dios, para oír verdades espirituales. El que tiene esta es una verdad de que debe poner atención. Esta frase Jesús la decía cuando él quería resaltar una gran verdad, que él tiene oído para oír, que oiga. Jesús no usaba mucho esta frase, pero cuando la decía, entonces era para que la gente pusiera atención a que lo que estaba diciendo, ¿no? Había que prestarle. No puedes irte de aquí si no entiendes lo que estoy diciendo. Vamos a terminando. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos, más, ¿no? La palabra más, pero. Ahora él va a hablar de una realidad contraria a las maravillosas verdades que él ha hablado y enseñado. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, o tocamos flauta y no bailasteis, o se endechamos y no lamentasteis. Dan voces, ¿no? O sea, gritan a sus compañeros, quejándose. Flauta, música alegre, música para festejar. Le tocamos música para festejar, para que estén contentos y gozosos, y no se alegraron. En las plazas, en los juegos. Entonces, si no estaban alegres, entonces les tocamos música para lamentarse y no han llorado.
Entonces, es algo lógico, ¿no? O estás alegre o estás triste. O estás triste o estás alegre o estás alegre. Necesitas una de dos. Una de dos. Una generación inconforme. Ahora, cuando Jesús dice una generación, no está hablando de todas las personas, porque recuerden que hay mucha gente que aceptó el mensaje de Juan y mucha gente que también aceptó el mensaje de Jesús. Entonces, Jesús se refiere a este tipo de personas, a este tipo de generación, a este tipo de personas, ¿no? Que no era conforme ni esto ni lo otro, ni esto ni lo otro. Ahí Jesús explica, versículo 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene, ¿no? Juan, ellos no querían recibir el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Tenían que justificarse diciendo que Juan vivía solo, que a nadie le hablaba, que estaba loco, seguramente era un loco. Claro, porque no querían aceptar a Juan, el mensaje de Juan, de arrepentimiento. Entonces lo menospreciaban, decían que tenía demonio. Entonces, dice Jesús en el 19, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. El uno porque no tenía amigos, vivía solo. El otro porque sí tenía bastante amigos. Entonces, no querían el mensaje ni de Juan ni el mensaje de Jesús. Entonces, ¿qué querían? ¿Qué querían? ¿No? Ni Juan ni Jesús llenaban las expectativas de ellos, de los judíos. Ni Juan ni Jesús calificaba para ser el Mesías que ellos habían imaginado en su mente. Ellos no era así como imaginaban al Mesías, a su rey. No era así. Era de otra forma. Ellos imaginaban, ustedes saben, a un rey que les diera a ellos poder y fama. Ellos no tenían poder y fama con Jesús. Aparentemente ellos vieron que Jesús no iba por ese camino. Ellos querían un rey que diera riquezas, por sobre todas las demás naciones, poder y autoridad, por sobre todas las demás naciones, y que todas las naciones estuvieran sometidas a ellos. Y por lo que veían, Jesús no iba en esa dirección, para someter a nadie. Ellos querían una mezcla de David y Salomón, un rey así. Y bueno, qué casualidad, ¿no? ¿Quién no quiere un rey así, no? Una mezcla entre David y Salomón. ¿Quién de nosotros no quiere un rey así? Que nos dé todas esas cosas. Pero Jesús no calificaba, una generación inconforme. Y esa es la naturaleza del ser humano. Ser inconforme, esa es nuestra naturaleza, no están conformes con nada. Si llueve, no me gusta. Si hace sol, tampoco me gusta. Si llueve, porque está mojado. Si hace sol, porque hace calor. Nada nos gusta. Hoy nos gustó algo y lo queremos. Mañana ya eso no nos gusta. Queremos otra cosa. Así es nuestra naturaleza. Y eso lo único que demuestra es que tenemos un corazón orgulloso y egoísta. Eso es lo único que demuestra. Tenemos un corazón orgulloso y egoísta, ¿no? El Dios, es por eso que la gente entonces fabrica sus propios dioses. Hacen sus dioses a su imagen. El Dios que a mí me gusta, el santo que a mí me gusta, el Dios que llena mis expectativas, ¿no? Así somos nosotros. ¿Cómo te gustaría tu Dios? ¿Cómo te gustaría tu Dios? Un Dios amoroso, pero que no me cambie. Así me gustaría un Dios que fuera amoroso conmigo, pero que no trate de cambiarme. Un Dios que justo,
Me gustaría un Dios que fuera justo, ¿no es así? Pero no conmigo, con los demás. Un Dios perdonador, que cuando me porte mal, ¿qué suceda? No me castigue, ¿no? Así queremos a un Dios divertido, para que me dé todo lo que yo le pido. Ese es el Dios que califica para nosotros. Eso no es un Dios, eso es un Dios. A final de cuentas, eso no es un Dios. Jesús dice al final, para terminar, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Lo que Jesús está diciendo allí es, los hechos hablan de quién soy yo. Los hechos hablan de quién soy yo. La sabiduría es justificada por sus hijos. Los hechos hablan de quién soy yo. Ahora, sí es verdad. Jesús es la sabiduría. Y nosotros sus hijos. Todos aquellos que hemos entrado a vivir en el Evangelio, todas aquellas personas que somos consecuencia de haber escuchado el Evangelio. La sabiduría tiene hijos. Él es la sabiduría. Nosotros somos sus hijos. Él es la sabiduría. Nosotros somos sus hijos. Él es la sabiduría. Fíjense lo que dice Proverbios. Cuando nosotros entendemos que Jesús es la sabiduría, vamos a entender otro pasaje de la Biblia. En Proverbios 1 habla de que la sabiduría iba por las plazas y las calles, llamando a la gente. ¿Quién es esa sabiduría? Jesús es sabiduría. También más adelante Proverbios 1 habla de que la sabiduría la iban a aborrecer, ¿no? Aborrecieron la sabiduría. ¿Quién es esa sabiduría? Jesús. También en el 3 habla también de la sabiduría, que dice que con sabiduría Él fundó la tierra. ¿Qué sabiduría? Jesús. Jesús es la sabiduría. Jesús es la sabiduría. Lo que ellos no vieron. Y aquí está la sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? No. Lo que ellos no se imaginaban. Ellos nunca se imaginaban que Jesús fuera el Mesías. Y ahí está la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Y de esta sabiduría habla Pablo en 1 Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es también tropezadero. Para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría tiene hijos. Esta es la sabiduría del rey que salva, el más que Salomón. La sabiduría del rey. ¿Qué sabiduría? ¿Qué sabiduría? El que menos ellos pensaban, ese era el Mesías, el rey salvador. Ellos habían sido burlados, fueron burlados por la sabiduría de Dios. Y lo más grande y lo más maravilloso es que la sabiduría sigue teniendo hijos hoy. Y el rey sabio sigue demostrando su sabiduría aquí en esta tierra, salvando personas.
siendo el verdadero Mesías para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, trasladando del reino de las tinieblas a su reino, hombres y mujeres. Ese es Jesús, ese es el Mesías verdadero. No tengamos más dudas, que la palabra de Dios sea que en ella esté nuestra fe firme para confiar en Cristo, y que nuestra esperanza nunca sea inquietada. Él es el Rey. Vamos a orar.